Los monumentos más misteriosos de la historia humana. Todo el mundo ha oído hablar de los aztecas. Talladas en basalto y con un peso de hasta 50 toneladas, las cabezas olmecas han permanecido en silencio durante más de 2000 años. Nadie sabe realmente cómo fueron hechas, por qué fueron colocadas donde están o cuál fue su propósito exacto. Ahora, por primera vez, la inteligencia artificial ha escaneado varias de estas antiguas cabezas con una precisión inigualable. Lo que encontraron fue completamente inesperado. Patrones que no coinciden con ninguna herramienta conocida, estructuras ocultas dentro de la piedra y detalles que plantean más preguntas que respuestas. Los escaneos solo profundizaron el misterio. Lo que encontraron sugiere que algo sobre su origen nunca debió existir. Número 1. El misterio olmeca. La civilización olmeca apareció en lo que ahora es el sur de México hace más de 3000 años. Ocupaban la región del Golfo, especialmente áreas que ahora son parte de Veracruz y Tabasco. La primera evidencia de su compleja sociedad data de alrededor de 1500 años antes de nuestra era. Esta civilización construyó centros ceremoniales, utilizó símbolos de escritura y dejó atrás arte monumental. Entre sus restos más icónicos se encuentran las cabezas colosales. Estas son esculturas de piedra talladas en basalto, una roca volcánica que es pesada y extremadamente dura. Se han encontrado 17 cabezas hasta ahora. Cada una muestra el rostro de un hombre con características distintivas. Sus expresiones son calmadas, sus ojos estrechos, y la mayoría de ellas llevan lo que parecen ser cascos. Estas cabezas no son pequeñas. La más alta mide más de 3 metros de altura. La más pesada pesa más de 50 toneladas. Cada una fue tallada de un solo bloque de basalto. Estos bloques fueron extraídos de una cordillera llamada Sierra de los Tuxtlas. Esa región está a más de 90 kilómetros de los centros ceremoniales olmecas. No había bestias de carga en Mesoamérica en ese momento. Los olmecas no tenían ruedas, ni carros, ni herramientas de metal. A pesar de esto movieron esas piedras. Luego las tallaron solo con herramientas de piedra. La arqueología moderna no puede explicar completamente cómo se hizo esto. Se han ofrecido varias teorías. Una sugiere que movieron las piedras con balsas a lo largo de los ríos. Otra propone que cientos de personas arrastraron los bloques usando cuerdas y troncos, pero no hay evidencia física de estos sistemas. El tallado es otra característica inexplicada. El basalto es uno de los materiales naturales más duros. Tallarlo sin metal habría requerido miles de horas. Sin embargo, las cabezas no son toscas. Las características faciales son limpias. La simetría en los ojos, oídos y bocas es consistente. Las características faciales sugieren identidades individuales. Muchos investigadores creen que representan gobernantes. Otros piensan que podrían haber servido como guardianes o íconos religiosos. No hay una respuesta clara. Las cabezas no son la única obra a gran escala de los olmecas. También construyeron plataformas de tierra, masivas tronos tallados en piedra y altares decorados con escenas mitológicas. Tenían un sistema de símbolos que podría ser una escritura temprana. Hicieron figuritas de jade y cerámica con una calidad artística refinada. Sin embargo, a pesar de todos sus logros, nadie sabe qué les sucedió. La civilización declinó alrededor de 400 años antes de nuestra era. Grupos posteriores, incluidos los mayas y los aztecas, se basaron en las ideas olmecas, pero el pueblo mismo desapareció. Gran parte de lo que se sabe sobre los olmecas proviene de lo que dejaron atrás y de lo que está enterrado bajo el suelo. Estos eran los vestigios de toda una civilización. Una civilización que hoy ocupa su lugar entre las más antiguas encontradas en cualquier parte del mundo. Las cabezas siguen siendo la evidencia más famosa y desconcertante de su habilidad. La escala, el detalle y el esfuerzo requeridos para hacerlas no coinciden con lo que se espera de una sociedad premetálica y prerrueda. Algunas de las cabezas muestran signos de reutilización.
Las marcas de tallado sugieren que algunas pudieron haber comenzado como otras estructuras como tronos o altares antes de ser remodeladas en cabezas. Esto apunta a una fase de construcción de monumentos aún más antigua que no ha sido identificada. Una cabeza encontrada en un sitio llamado La Cobata parece estar sin terminar. Su rostro es áspero, el tallado incompleto. Lo que descubrieron era diferente a todo lo que habían visto antes. Una sola cabeza colosal de piedra enterrada profundamente en el suelo. Esto ha planteado más preguntas que respuestas. ¿Por qué se detuvo el trabajo hasta hace poco? Más preguntas que respuestas? ¿Por qué se detuvo el trabajo hasta hace poco? Los arqueólogos dependían de estudios superficiales, excavaciones básicas e inspección visual para analizar las cabezas. Pero estos métodos solo podían llegar hasta cierto punto. El tamaño y peso de las esculturas limitaban la profundidad a la que podían ser examinadas. Eso cambió cuando los investigadores decidieron usar herramientas de inteligencia artificial para realizar escaneos de alta resolución de varias cabezas. Estos escaneos utilizaron luz estructurada, mapeo láser y modelado de densidad para capturar lo que el ojo humano y las herramientas tradicionales no podían. La tecnología permitió la imagen interna, el análisis de superficie a nivel microscópico y la comparación entre múltiples cabezas. Al principio los escaneos parecían confirmar lo que ya se conocía hasta que el software comenzó a señalar inconsistencias. Había marcas en las capas internas de la piedra que no coincidían con abrasiones de herramientas de piedra. Había cambios en la densidad interna que no se alineaban con las formaciones naturales de basalto. Y en al menos un caso los escaneos mostraron lo que parecían ser características geométricas debajo de la superficie que nunca se habían detectado antes. Estas no eran parte del tallado conocido. Puedes ver estos hermosos detalles como la línea que rodea los labios, que da una sensación adicional de dimensión y definición. Eran demasiado simétricas, demasiado lineales y demasiado profundas. Eran invisibles sin el escaneo. Los resultados fueron inesperados y plantearon preguntas que el modelo arqueológico actual no podía responder. No está claro aún qué significan estos hallazgos. Las anomalías están siendo revisadas, pero lo que ya está claro es que las cabezas no son simples monumentos. Número 2. Lo que se suponía que la IA encontraría. La decisión de escanear las cabezas olmecas surgió de la necesidad de documentarlas con mayor precisión. En el estado de Veracruz, en México, estamos justo en la pista de los olmecas. Detrás de mí puedes ver una de las grandes cabezas olmecas. Estas esculturas son vulnerables a la erosión, el vandalismo y el daño lento por el clima. Los métodos tradicionales como fotografías y moldes de yeso no podían capturar la geometría completa ni la condición de la superficie. Así que los investigadores recurrieron a una combinación de escaneo con luz estructurada, mapeo láser de superficie y modelado basado en inteligencia artificial. El objetivo era simple: crear el registro digital más preciso posible de varias cabezas. Esto permitiría la planificación de conservación, la restauración virtual y un estudio más profundo de las marcas de herramientas, la erosión y los cambios estructurales a lo largo del tiempo. Nada en el plan original implicaba buscar anomalías. Las herramientas de IA estaban allí para mejorar la precisión, no para reescribir la historia. Los equipos utilizaron escáneres portátiles de luz estructurada capaces de mapear características de superficie con resolución submilimétrica. Una vez recopilados los datos, se pasaron a través de una tubería de IA entrenada. El algoritmo había sido enseñado a distinguir entre marcas de tallado conocidas, daños naturales, patrones de erosión y efectos ambientales. La idea era señalar automáticamente cualquier área donde la superficie se desviara de lo esperado. Cuando el sistema de AI realizó un análisis más profundo, comenzó a generar alertas. Un modelo señaló un patrón de línea repetido en el lado de una cabeza.
Estas eran estrías paralelas extremadamente finas visibles solo en la malla tridimensional. Corrían a lo largo del lado de la mandíbula debajo de un elemento decorativo. Las marcas no coincidían con ninguna marca de herramienta conocida de Mesoamérica. Se asemejaban a marcas de abrasión vistas en mecanizado moderno, aunque esa comparación sigue siendo incierta. Ninguna herramienta olmeca, según la evidencia arqueológica, podría haber producido tal control fino. Las marcas eran demasiado superficiales, demasiado consistentes y demasiado protegidas del desgaste natural para ser accidentales. Otro escaneo reveló un pequeño hueco cerca de la base de una de las cabezas. Era circular y limpiamente definido. Esto nunca se había documentado antes porque estaba debajo de la porción enterrada de la escultura. Cuando el modelo reconstruyó el objeto completo, la forma se hizo clara. Parecía ser una depresión similar a un zócalo de menos de 5 centímetros de profundidad. La razón de su presencia es desconocida. No se han reportado características similares en otras esculturas mesoamericanas. En un tercer escaneo, el sistema de IAA detectó inconsistencias internas en la densidad del material. La cabeza tenía una pequeña pero distinta región dentro de la corona, donde la densidad de la piedra caía por debajo de los niveles normales de basalto. El volumen era irregular pero cerrado. Esto podría ser un vacío natural. El basalto puede contener burbujas o huecos formados durante el enfriamiento volcánico, pero la forma era más lineal que esférica. Se asemejaba a un canal o eje, aunque el escaneo no era lo suficientemente potente para penetrar completamente. Para verificar errores de escaneo, el equipo repitió el análisis utilizando un modelo y software diferente. Las mismas anomalías aparecieron. Eran características del objeto físico pasadas por alto durante décadas. Como control, el equipo escaneó una cabeza conocida por estar sin terminar la de la cobata. Mostró marcas de herramientas esperadas, bordes ásperos y ninguna anomalía. Esto confirmó que la IAE no estaba sobreajustando o alucinando patrones. El sistema funcionó como se diseñó. El equipo también utilizó fotogrametría para verificar relieves sutiles en la superficie. Al comparar ángulos de iluminación y microsombras, encontraron lo que podrían ser líneas talladas poco profundas detrás de las orejas de una escultura. Estas líneas formaban un patrón de cuadrícula mayormente invisible a simple vista. Laia señaló esto como estadísticamente poco probable que fuera aleatorio. Otro patrón inesperado provino del análisis de simetría. El sistema de IAA midió cada mitad de un rostro para verificar la alineación. La mayoría mostró variación natural, pero una cabeza tenía simetría bilateral casi perfecta en su boca y ojos más precisa que el tallado manual típico. Esto no prueba el uso de máquinas, pero sugiere un nivel de planificación o medición no documentado previamente en las obras olmecas. Lo que hace que esto sea significativo no es un detalle aislado, es el patrón. Múltiples anomalías en cabezas separadas. Esto sugiere que las cabezas olmecas son más que retratos tallados. Pueden contener diseño arquitectónico, estructuras ocultas o piedra reutilizada. Los escaneos también abren nuevas posibilidades sobre cómo trabajaron los olmecas. Si algunas cabezas fueron modificadas con el tiempo, eso significa que su historia es estratificada. Algunas características podrían datar de diferentes periodos. Esto cambiaría la forma en que las fechamos y clasificamos. La siguiente fase requerirá escaneos más profundos, análisis químicos y estudios comparativos. Las cabezas no son solo artefactos, son estructuras de datos, y solo ahora estamos aprendiendo a leerlas. Marcas imposibles, geometría enterrada. Cuanto más escaneaban los investigadores las cabezas olmecas, menos consistente se volvía la data. San Lorenzo también tenía una enorme plataforma artificial. En esta imagen ves esta línea muy recta. Ya no era solo una cuestión de características externas. Algo más profundo comenzaba a emerger.
Elementos que no podían ser explicados por el tallado estándar, la erosión típica o los métodos de construcción conocidos de esa época. Uno de los ejemplos más claros provino de una cabeza ubicada en el sitio de San Lorenzo. Cuando el sistema de IAA mejoró la imagen interna del escaneo, utilizando algoritmos ajustados de reflexión, de luz, detectó un patrón que no debería haber sido posible. A lo largo de la curva interna del cuello, una serie de indentaciones simétricas corrían verticalmente. Cada una estaba espaciada uniformemente. Cada una tenía la misma forma de arco. El modelo de IAI no pudo igualar el patrón con ninguna secuencia de fractura natural o proceso de erosión. La hipótesis formada fue simple. Las indentaciones podrían representar un sistema de refuerzo interno o una estructura precortada que guió el tallado. Pero ninguna técnica mesoamericana conocida coincide con este tipo de conformación interna, especialmente no en basalto. Este tipo de piedra no se presta al trabajo de diseño interno. Es demasiado dura. Se agrieta bajo estrés. Crear características dentro de la roca sin comprometer la superficie exterior requeriría un entendimiento de la distribución del estrés muy por encima de cualquier herramienta conocida de esa era. Otra anomalía provino de la composición del material. Un escaneo separado utilizando fluorescencia de rayos X portátil reveló irregularidades en el contenido mineral de la capa exterior de una cabeza. Específicamente se encontraron trazas de hematita y magnetita en una franja pulida que se extendía a través de la frente. Estos minerales no son inusuales en los pigmentos mesoamericanos, pero en este caso no fueron aplicados en la superficie. La firma elemental estaba incrustada en la capa superior del basalto, lo que sugiere que fueron introducidos durante el tallado, no pintados después. La distribución de estos minerales formó una banda que estaba ligeramente elevada. No parecía decorativa. No seguía los contornos del tocado ni ninguna ornamentación visible. Cortaba características. Bajo escaneos mejorados por IA, la superficie tenía menos microfracturas que las áreas adyacentes. El sistema señaló esta sección como anómala. Lo que hace que este detalle sea importante es su ubicación y consistencia. Otras cabezas no mostraron tal característica, solo esta y solo en esa banda. La teoría de que era una variación natural en la piedra fue descartada después de que muestras de control de la misma cantera no mostraron patrones similares. En un tercer caso, un escaneo desde la parte posterior de una cabeza reveló lo que parecía ser una espiral poco profunda. La profundidad del surco era de menos de medio milímetro, pero corría continuamente durante casi 1 metro de longitud. La espiral tenía 5 giros completos expandiéndose hacia afuera desde un punto central cerca de la corona. Ninguna obra de arte olmeca estudiada previamente incluye tal patrón. Las espirales están presentes en otro arte mesoamericano a menudo simbolizando agua-viento o tiempo, pero su aparición en una cabeza y en una sección no visible es sin precedentes. Algunos investigadores creen que al menos una de las cabezas fue tallada en múltiples etapas utilizando diferentes tipos de herramientas. Esta observación apoya la teoría de que las cabezas podrían haber sido recicladas. Algunas podrían haber comenzado como tronos o monumentos, luego reconfiguradas en cabezas. Esto explicaría ciertas inconsistencias en la geometría y el acabado de las herramientas, pero no explica por qué existen las marcas internas o las espirales ocultas. Si fueron sobrantes de formas anteriores, deberían mostrar signos de borrado parcial. En cambio, parecen intencionales preservadas. El basalto utilizado en esta escultura tenía estructuras de grano inusuales. Cuando se comparó con muestras de control de la región de cantera, conocida, la coincidencia fue incompleta. La mayor parte del basalto en las cabezas olmecas proviene de la cordillera de los Tuxtlas. Esta muestra tenía niveles más altos de feldespato y propiedades magnéticas ligeramente diferentes. Esto sugiere que o bien la fuente era una parte diferente de la cordillera
no mapeada previamente, o que la piedra provenía de más lejos. Lo que une todas estas anomalías es su invisibilidad a simple vista. Ningún arqueólogo que estudiara estas cabezas a simple vista podría haberlas detectado. Solo cuando los sistemas de escaneo basados en IE reconstruyeron su forma con detalle submilimétrico, estas características aparecieron. Los escaneos revelan una estructura y complejidad en las cabezas que no se habían documentado previamente. La implicación es que o bien los olmecas tenían técnicas más avanzadas de las que les hemos dado crédito, o las cabezas tienen una historia más complicada de lo que se asumía anteriormente. Quizás ambas. Lo que el escaneo de IA ha mostrado no es un artefacto sobrenatural. Muestra una escultura posiblemente diseñada para algo más que exhibición pública. Y cuanto más escaneamos, más estos diseños enterrados continúan apareciendo. Número 3. Más que monumentos. El propósito original de las cabezas olmecas siempre ha sido incierto. La mayoría de los expertos creen que fueron talladas para representar gobernantes o élites, posiblemente para marcar territorio o conmemorar el poder político. Esto se basa en las características faciales únicas de las cabezas, los elaborados tocados y su colocación en áreas centrales de los sitios olmecas conocidos. Pero los nuevos escaneos de IAA, junto con las anomalías que revelaron, sugieren un papel más complicado. Estas cabezas pueden haber servido a una segunda función, una que va más allá del simbolismo público. En la venta se descubrieron 4 cabezas enterradas en una gran plataforma ceremonial. Ese tipo de tratamiento no encaja con la idea de exhibición pública. En cambio, sugiere una especie de entierro, un sellado o escondite de algo que alguna vez fue activo o sagrado. La decisión de enterrarlas puede haber sido intencional, no accidental. No fueron desechadas, fueron guardadas. Algunas de las cabezas muestran signos de desfiguración. Las características faciales fueron aplanadas o les faltan partes. Estos cambios fueron deliberados. Una teoría es que estas cabezas fueron dañadas durante un cambio político. Cuando un gobernante perdió el poder, su imagen fue desfigurada. Pero otra posibilidad es que las cabezas fueran parte de un ciclo creadas, exhibidas, enterradas y tal vez incluso reutilizadas. Si esto es cierto, entonces no eran solo estatuas, eran herramientas rituales involucradas en eventos que se repetían a lo largo de generaciones. El análisis de EIE también reveló patrones de simetría que sugieren planificación matemática. Una cabeza tenía una alineación perfecta entre los ojos, la nariz y la boca, hasta la escala submilimétrica. Este nivel de precisión es raro en el tallado a mano. Implica algún tipo de sistema de diseño. Algunos investigadores creen que esto podría señalar métodos de tallado modulares o plantillas utilizadas para guiar a los escultores. Eso significa que las cabezas no eran solo arte. Fueron medidas calculadas y ejecutadas con cuidado arquitectónico. Ese patrón también se refleja en la orientación de las cabezas. Al menos 5 de ellas miran en direcciones cardinales norte-sur, este u oeste. Esto es común en la planificación sagrada mesoamericana. Los templos, canchas de pelota y plazas a menudo estaban alineados con marcadores solares o astronómicos. Si las cabezas eran parte de un diseño espacial más grande, entonces pueden haber servido un papel cosmológico no solo para mostrar quién gobernaba, sino para conectar el orden terrenal y celestial. Uno de los hallazgos más inusuales de los escaneos fue la detección de símbolos en relieve en la parte posterior de una cabeza en 3 zapotas. El símbolo tenía solo unos pocos centímetros de ancho, apenas visible incluso bajo luz rasante. Parecía una cruz dentro de un círculo no encontrada en otra iconografía olmeca. Nadie sabe su significado. Algunos sugieren que podría ser un marcador direccional. Otros piensan que podría haber sido parte de un sistema utilizado para alinear la cabeza con otros objetos en el espacio. De cualquier manera, no parece decorativa. Fue colocada en un lugar oculto, no destinada a ser vista casualmente.
También hay un creciente interés en la idea de que las cabezas eran parte de un sistema de memoria. En algunas sociedades tempranas, los monumentos se utilizaban para almacenar información. La posición, escala, forma y orden podrían llevar un significado codificado. Si las cabezas estaban dispuestas a lo largo de terrenos ceremoniales de acuerdo con una geometría específica, podrían haber servido como una especie de archivo espacial. Esto las haría parte de un sistema de conocimiento vivo, no memoriales estáticos. La teoría gana peso al comparar las cabezas con otras estructuras olmecas. Varias plataformas y montículos en San Lorenzo y La Venta siguen patrones proporcionales. Algunos están alineados con caminos de ríos. Otros reflejan ángulos solares en puntos clave del año. Las cabezas encajan en estas alineaciones incluso cuando están enterradas. Eso sugiere que la planificación detrás de su colocación no fue aleatoria. Otro punto que apoya múltiples funciones es la evidencia de reciclaje de cabezas. Al menos 3 cabezas muestran signos de haber sido retalladas de monumentos más antiguos. Las marcas de herramientas que se cruzan en ángulos extraños, el pulido de superficie que se superpone a bordes anteriores y los contornos faciales inacabados apuntan a reutilización. Una cabeza tiene lo que parece ser un asiento de trono tallado en la parte posterior, ahora apenas visible debido a la erosión de la superficie. Esta característica no existiría si el bloque solo hubiera sido moldeado una vez. Si las cabezas fueron recicladas, eso significa que no eran sagradas de una manera permanente. Podrían ser transformadas, remodeladas y reutilizadas. Esa flexibilidad sugiere que sirvieron un papel que cambió con el tiempo, vinculado a ciclos sociales, cambios de poder o necesidades ceremoniales. Esto nuevamente desafía la idea de que eran monumentos estáticos. Eran objetos activos posiblemente utilizados a través de múltiples generaciones. Ninguna de estas interpretaciones puede confirmarse con total certeza, pero los escaneos revelaron características que el público e incluso los expertos habían pasado por alto durante décadas. Si las cabezas olmecas solo estaban destinadas a ser retratos, su construcción, colocación y remodelación no siguen patrones esperados. Su tamaño, materiales y orientaciones coinciden más con otras estructuras sagradas que con arte decorativo. Sus superficies contienen detalles demasiado finos para una exhibición casual. Sus ubicaciones coinciden con geometría ritual, no con un espaciado aleatorio. Ya sea ceremonial, astronómico, mnemotécnico o arquitectónico, las cabezas no están solas. Están conectadas a la Tierra, a las estrellas y entre sí. Puede que no hayan sido construidas para ser vistas. Puede que hayan sido construidas para sostener. Número 5. Y los datos no pueden ser ignorados. El propósito de la tecnología no es solo observar, es revelar. En el caso de las cabezas olmecas, la inteligencia artificial no encontró una respuesta. Encontró algo más. Descubrió un patrón de detalles desiguales, inconsistencias y estructuras ocultas que sugieren una verdad más profunda, una que ha permanecido enterrada no solo en el suelo, sino en las suposiciones detrás de siglos de estudio. Desde el principio, estas esculturas desafiaron las expectativas. Su peso, su escala y la habilidad utilizada para crearlas las colocaron muy por encima de lo que la mayoría asumiría de una cultura sin herramientas de metal, sin ruedas y sin registros escritos. Pero la arqueología aceptó el misterio como un signo de ingenio creativo. Las cabezas fueron vistas como ejemplos audaces de arte temprano, poderosas sí, pero simples en significado. Los nuevos escaneos han cambiado eso. Lo que los datos muestran no es una sola anomalía, es una serie de ellas. En casi cada cabeza escaneada, algún detalle no coincidía con el perfil esperado. Podría ser un surco delgado enterrado en la piedra. Podría ser un vacío dentro de la estructura. Podría ser una línea de concentración mineral que no pertenecía. Cada anomalía por sí sola no es suficiente para reescribir la historia, pero juntas forman un mensaje. Ese mensaje es simple. El modelo actual está incompleto.
El descubrimiento más sorprendente no fue en la superficie, fue en el interior. Un modelo entrenado para simular la densidad interna, basada en la reflexión láser y la geometría de la superficie, reveló inconsistencias en dos de las cabezas. Una tenía un segmento hueco cerca del centro largo y estrecho como un eje oculto. La otra tenía capas de material que no coincidían con los patrones de basalto conocidos. En ambos casos, las explicaciones tradicionales fallaron. No eran bolsas de aire aleatorias. Eran demasiado simétricas, demasiado aisladas. Algunos investigadores sugieren que estas características son naturales. El basalto puede agrietarse durante el enfriamiento. Puede formar huecos, burbujas o líneas de tensión, pero ninguna de esas formas coincide con la disposición de los vacíos detectados aquí. Un escaneo mostró una ruptura limpia, una superficie interna plana, alineada con la base externa. Esta no es la forma en que se forman los vacíos naturales. Parece cortada, controlada, medida. Cuando los resultados fueron publicados en una revista de arqueología revisada por pares, la respuesta académica fue cautelosa. Los autores no reclamaron nada sobrenatural. No sugirieron civilizaciones perdidas o máquinas avanzadas. Informaron los datos, describieron el proceso y admitieron los límites de sus interpretaciones. Lo que siguió fue una ola de curiosidad. Más equipos comenzaron a solicitar acceso a los modelos de IA. Se presentaron solicitudes de financiamiento para escaneos adicionales, y lentamente más anomalías comenzaron a emerger. Un equipo descubrió lo que parece ser una línea grabada bajo la línea de la mandíbula de una cabeza de San Lorenzo. Otro encontró una depresión pulida oculta debajo del mentón de una escultura de la venta. Ninguno de estos detalles era visible a simple vista. Ninguno de ellos había sido notado antes. Aún más preocupantes fueron los análisis de marcas de herramientas. En al menos una cabeza la IA señaló patrones que no coincidían con ninguna técnica de tallado conocida. La superficie mostraba signos de molienda, no de picado, no de cincelado. La molienda requiere herramientas de abrasión y control de presión fino. Los olmecas usaron abrasivos en jade, pero hacer lo mismo en basalto a tal escala requeriría un suministro de herramientas y materiales que actualmente no se encuentran en ningún sitio olmeca. La IA también detectó simetría demasiado precisa para ser explicada solo por el tallado manual. El eje facial de una cabeza se desvió menos de 2 milímetros a lo largo de todo el ancho de oreja a oreja. Para ponerlo en contexto, esto está más cerca de la tolerancia arquitectónica que de la escultura típica. Es poco probable que el ojo humano solo pudiera mantener esta consistencia. La espiral detectada en la parte posterior de una cabeza permanece sin explicación. Sus curvas seguían un arco matemático, no aleatorio, no decorativo. Un patrón deliberado oculto en una superficie que no estaba destinada a ser vista. Juntas estos detalles sugieren que las cabezas eran más que visuales. Pueden haber codificado algo, no escritura, en el sentido moderno, sino datos basados en la forma, la manera en que líneas y formas llevan significado en la arquitectura, en el diseño ritual, en los sistemas de memoria espacial. En muchas culturas tempranas, el conocimiento no estaba escrito. Se construía en la forma de caminos, en la disposición de piedras, en el lenguaje silencioso de la geometría. Esto plantea la posibilidad de que las cabezas sean parte de un sistema más grande, un sistema que apenas hemos comenzado a mapear. Su orientación, su estructura interna, sus características invisibles apuntan a capas de diseño. Capas que no se requerían para la visualización pública, sino para la función. ¿Cuál fue esa función? Sigue sin estar claro. Podría ser ceremonial, podría ser simbólica, podría ser práctica, pero no fue aleatoria. El uso de inteligencia artificial aquí no significa que el pasado sea incognoscible sin máquinas. Significa que nuestras suposiciones deben evolucionar. Las cabezas siempre han sido silenciosas,
Pero ahora bajo la luz, la lente y el software están hablando. Nos dicen que la artesanía antigua incluía elecciones que no esperábamos, que la escultura podría servir múltiples roles vistos y no vistos, que la forma podría llevar conocimiento mucho después de que los creadores se hayan ido. La civilización olmeca desapareció hace más de 2000 años. Su lenguaje, sus registros y gran parte de su vida diaria han desaparecido. Lo que queda son las estructuras que dejaron atrás. Las cabezas son las más poderosas de ellas. Ahora están revelando una segunda capa. No porque hayan cambiado, sino porque finalmente miramos más de cerca. Las anomalías son reales, los datos son claros, algo está mal. Hay características que no pertenecen a la línea de tiempo actual. Marcas que sugieren precisión más allá de lo que hemos encontrado en sus herramientas. Materiales que implican planificación más allá de lo que asumimos. Patrones que reflejan lógica, no accidente. Nada de esto prueba nada imposible, pero muestra que algo que una vez pensamos que entendíamos puede ser mucho más complejo. La historia no ha terminado. Apenas está comenzando. Estos escaneos ahora son públicos. Los modelos están siendo refinados. El siguiente paso es reexaminar no solo las cabezas, sino la tierra que las rodea. Las plataformas, las plazas enterradas, los cimientos olvidados. ¿Qué más está sellado bajo la piedra? ¿Qué más hemos malinterpretado? Las cabezas nunca fueron solo monumentos. Nunca fueron solo arte. Eran piezas de un sistema. Y ahora ese sistema está comenzando a mostrarse. Lo que hagamos con ese conocimiento decidirá lo que encontremos a continuación.